Lo primero que voy a hacer es definir la confesión. Uno de los secretos más grandes que he descubierto en mi vida cristiana es la alegre confesión. ¿De qué hablamos cuando estamos diciendo la alegre confesión? Sabemos que mucho se ha hablado acerca de la confesión de fe durante años y como que hay mucha confusión en este tema. Mucha gente ha hablado de la confesión positiva, y ese punto nunca me ha agradado mucho ya que la gente nos ha acusado de ser metafísicos. La verdad es que debemos llamarla la confesión de la palabra de Dios. Hace un tiempo coloqué en el Facebook una serie de fotos de un milagro que ocurrió en la ciudad de Mala en la costa peruana mientras tuve la campaña Cosas Buenas Pasan en Mala. En las fotos se ve cómo le creció la pierna a un niño de 7 años, que no podía caminar bien porque la tenía más corta que la otra. En la foto final se ve a este niño corriendo. Una hermana que no veía hace años colocó este comentario: ¿el poder de la fe o el poder de la mente? Yo le respondí: no es el poder de la mente, es el poder de la palabra de Dios. No me gusta el término confesión positiva. No le encuentro una base bíblica. Como les digo, el término correcto es confesión de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea siempre positiva, eso es otro asunto. Pero estamos hablando de la alegre confesión. ¿Qué es eso? Definamos lo que es la palabra confesión en la Biblia. Veamos lo que dice Romanos 10 del 8 al 10 en la Biblia textual. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que predicamos. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En este pasaje encontramos el término confesión 2 veces. Confesión viene de la palabra griega homologeo, que viene de houmous, que significa lo mismo, y logeo, que significa decir, así que podemos definir la confesión como decir lo mismo. Entonces, al confesar la palabra de Dios estamos diciendo lo mismo que la palabra de Dios dice. Mucha gente no entiende este principio y se burla de la gente de fe diciendo que somos los nómbralo y tenlo, sin darse cuenta de que han estado utilizando este principio desde el mismo inicio de su vida cristiana. Cuando recién conocí al Señor, uno de los primeros versos que conocí fue Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y escuchaba a todos los creyentes cuando tenían que hacer algo que era difícil para ellos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se daban cuenta que estaban confesando la palabra de Dios. Luego, cuando les sucedía algo que no entendían, repetían Romanos 8:28, que dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y los escuchaba repetir: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Los creyentes muchas cosas están diciendo las cosas automáticamente sin saber lo que hacen. Volviendo a nuestro pasaje de Romanos 10, aquí nos habla acerca del papel de la confesión en nuestra salvación. Dice en primer lugar que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. La palabra de Dios debe estar en tu boca y en tu corazón. Debemos guardar la palabra de Dios en nuestros corazones para que salga de nuestra boca. Escuchaba a una pastora compartir acerca de Josué 1:8, donde dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Decía que el secreto para que a todos nos vaya bien no solo era el meditar la palabra de Dios, sino que según este verso también debíamos hablarla con nuestra boca. La palabra de Dios debe estar cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Ahora, hemos definido que la confesión de la palabra de Dios sencillamente es decir lo mismo que ella dice. Una cosa importante es que debemos entender el poder de la palabra. Una frase conocida en el mundo de fe es: si Dios lo dice, yo lo creo y eso lo establece, pero esa no es la realidad. Lo que es cierto es que si Dios lo dice, es así. La palabra de Dios es la fuente confiable de nuestra fe. Dios no nos engaña, lo que Él ha dicho es la verdad. En Números 23:15 encontramos esta verdad: Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Podemos tener seguridad plena de que si Dios ha dicho algo, eso es lo que sucederá. Jesús repitió varias veces: el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán, en Mateo 24:35,
Marcos 13:31, y Lucas 21:33. Podemos confiar en la palabra de Dios ya que Dios mismo la está respaldando y es inmutable, siempre seguirá siendo la misma. Es por eso que al tenerla cerca de nuestra boca y corazón tenemos la seguridad de que producirá lo mismo que ella dice. Esto lo podemos ver en todas las áreas de la Biblia, lo que está escrito eso es lo que sucederá. Por ejemplo, cuando hablamos de la sanidad divina, la Biblia nos enseña claramente que Dios por medio de la obra terminada de Cristo en la cruz la proveyó para todos los hombres. En Isaías 53:4-5 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí Dios establece la sanidad 800 años antes del nacimiento de Jesús. En Mateo 8:16-17 vemos cómo la sanidad siguió siendo establecida durante el ministerio de Jesús, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Nuevamente vemos esta verdad 30 años después en 1 de Pedro 2:24, donde dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esto establece la verdad de que en la obra consumada de Cristo en la cruz Dios proveyó sanidad para todos nosotros. Una cosa que hago continuamente en mis campañas de sanidad o cuando ministro personalmente es dirigir a las personas de la verdad que hay en estos versos, de que Cristo ya proveyó sanidad para ellos. Estaba predicando en una campaña en la ciudad de Arica, en Chile, y ese día, el Espíritu Santo me guió a hacer las cosas al revés, me dijo que primero ministre sanidad y luego predique la palabra. Les dije a las personas estos 3 versos y luego me acerqué a una mujer que estaba sentada en primera fila, ella tenía una muleta, así que le dije que se levante y se ponga a caminar sin la muleta, ella se levantó y empezó a caminar por todo el local completamente sana. Luego de eso llamé a la gente para recibir sanidad y pasaron cerca de 100 personas. Les dije, ustedes ya han oído lo que la Biblia dice acerca de la sanidad divina, así que pónganse una mano en el lugar donde la enfermedad y yo sencillamente ordenaré que las enfermedades se vayan en el nombre de Jesús. Y luego ustedes hagan lo que no podían hacer. Así que de la manera más tranquila ordené, enfermedades, váyanse en el nombre de Jesús. Luego empecé a ver a la gente y vi a una hermana cargando a un bebé que estaba llorando, así que me acerqué a ella para preguntarle qué le pasaba, y ella me dijo que le había crecido medio corazón a su bebé. Le pregunté cómo podía saber eso si no habían máquinas de rayos X ni para hacer ecografías. Ella me dijo, es que usted no me entiende, y yo le pedí que me explicara. Ella siguió diciendo que su bebé había nacido con medio corazón muerto y ahora sentía que latía, y que no podía respirar bien pero que ahora estaba respirando normalmente. Es extraña la reacción de las personas cuando son sanades, unas personas ríen mientras que otras lloran. Después de hablar con esta mujer vi a otra que se estaba riendo así que me acerqué para preguntarle qué le pasaba, y ella me contó que le faltaba un riñón y se le había formado. Fui persona por persona y casi el 100% de ellos habían sido sanados instantáneamente. Después de eso hice el llamado y cerca de 30 personas recibieron a Jesús, y luego de eso pude compartir la enseñanza. Las cosas que están escritas en la Biblia son realidades inmutables, por eso Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura, 2 de Pedro 1:19. Por eso es que tenemos la plena confianza que las cosas que están escritas en ella sucederán. Es importante que establezcamos la palabra de Dios en nuestro corazón. En Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La gente de fe siempre está temerosa de sus confesiones, no pueden decir ni una broma, porque piensan que eso sucederá. Pero lo cierto es que no todo lo que decimos sucederá. Jesús dijo que las cosas que creemos en el corazón que esas son las cosas que sucederán. Por ejemplo, las personas dicen me muero de risa y vemos que no se mueren ahí mismo. En realidad, hasta hoy no he conocido a nadie que se haya muerto de risa.
Son las cosas que creemos en el corazón y hablamos las que sucederán. Por ese motivo es muy importante ver cuáles son las cosas que guardamos dentro de él. En Proverbios 4 del 20 al 23 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Para poder creer correctamente y así poder hablar las cosas que sucederán en nuestras vidas debemos establecer la palabra de Dios en nuestros corazones. Las cosas buenas o malas no sucederán simplemente porque las hablamos, sino por creer en nuestro corazón las cosas que hablamos. Es por eso que la palabra de Dios debe ser lo primero que coloquemos en nuestra vida. Al colocar la palabra de Dios en nuestro corazón producirá la alegre confesión que nos dará las cosas que queremos recibir. Finalmente veamos lo que es la alegre confesión. Estaba escuchando enseñanzas del hermano Kenneth Hagin, cuando de pronto escuché una frase que cambió mi modo de ver las cosas. Él decía, toda oración de petición termina con la gozosa confesión, es mío, lo tengo ahora. Esta frase está conectada con Marcos 11, 23-24 que dice, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Fue como si una luz se encendiese en medio de la oscuridad. Así que empecé a repetir esta frase, aún sin darme cuenta del poder que había en ella. Decía una y otra vez, toda oración de petición termina con la alegre confesión, es mío, lo tengo ahora. Las personas se reían de mí ya que la frase les parecía medio rara, pero yo seguía adelante con ella. Meses después, escuchando al evangelista David Orton, finalmente pude entender. Él decía que todo ministro itinerante debía creer que su agenda estaba llena porque toda oración de petición termina con la gozosa confesión, es mío, lo tengo ahora. Él citó los versos de Marcos 11 y además dio un verso que era un viejo conocido mío, primera de Juan 5, 14, 15, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso me dio la aplicación práctica que necesitaba. En esos meses estaba pasando por una sequía de invitaciones para predicar en iglesias, así que decidí poner en práctica lo que había aprendido. Ese viernes oré, Padre, te pido que llenes mi agenda y creo que es mío ahora, porque toda oración de petición termina con la alegre confesión, es mío, lo tengo ahora. Y confesaba, mi agenda está llena porque toda oración de petición termina con la alegre confesión, es mío, lo tengo ahora. El día lunes me llamaron para pedirme que empiece a dar un estudio bíblico en la escuela ministerial de una iglesia, el martes me llamaron para otro estudio en otra iglesia y me pidieron que comparta el domingo también. Me pasé los siguientes 4 meses enseñando y predicando casi todos los días en diversas iglesias y escuelas bíblicas. Ahora, el punto que quiero aclarar es que no estoy hablando del método. Lo que trato de mostrar es la importancia de la confesión correcta en nuestras vidas para poder recibir las cosas que queremos de Dios. Como establecimos al principio de este libro, si Dios ha dicho algo en su palabra es así, sin importar que lo creamos o no. En 1 de Juan 5:14 dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. No hay duda de ello. Es como que alguien te deposite dinero en el banco, ya es tuyo, lo utilices o no, ya te pertenece. Mucha gente tiene problema con su voluntad, piensan que Dios quiere bendecir a unos y a otros no. Pero de eso no trata este verso, su voluntad es sencillamente su palabra, lo que ya está escrito en ella. Dios ya estableció en su palabra que su voluntad es nuestro bienestar, nuestra prosperidad, nuestra salud. En Marcos 1 del 40 al 42, cuando el leproso se acercó a Jesús, le dijo, si quieres puedes sanarme. Sabía que Jesús tenía el poder pero no sabía cuál era su voluntad. Mucha gente se acerca a Dios sabiendo que puede pero sin saber si es que quiere. Y por eso nunca reciben. Pero vemos que Jesús estableció su voluntad diciendo, quiero, sé limpio. La voluntad de Dios ya está establecida para ti, en Efesios 1:3 dice que Dios ya te bendijo en Cristo,
ya lo hizo, no la hará. Sigue diciendo en Primera de Juan, si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si sabes que Dios ya te escuchó, sabes que ya tienes, sabes que ya es tuyo, no algo en el futuro sino que ya te pertenece a ti hoy. Entonces, cuando entres a la oración entra con la voluntad de Dios en la mano. Encuentra la promesa en la palabra de Dios y créela. Luego ya que has encontrado la voluntad de Dios, pídele lo que quieras creyendo que ya es tuyo. Y termina con la alegre confesión, es mío, lo tengo ahora.